Y arrancamos de una vez. Entonces, ¿alguien me puede recordar en qué capítulo vamos? ¿Qué capítulo vamos a iniciar a estudiar en esta noche? Capítulo 7. Capítulo 7, muy bien, pastora. Estamos conectados ahí en el asunto. Entonces, vamos a pasar de una vez al cuadro del capítulo 7. Espero que hayan hecho la tarea. Hoy apuntamos a estudiar capítulo 7, capítulo 8, y no sé si el tiempo da, alcanzaremos a hablar un poquito del 9. Si no, no hay ningún problema, lo dejamos para la próxima semana. Y vamos entonces a pasar al cuadro de Daniel capítulo 7. Les invito a que abran sus apuntes, que alisten sus anotaciones y vamos a empezar entonces. Capítulo 7, abrimos todos allí en Daniel capítulo 7 y antes de pasar al cuadro, espero que lo tengan ahí listo o lo vayan alistando, su cuadro de observación. Voy a leer el capítulo 7 de entrada. ¿Listos? Entonces, abramos en Daniel capítulo 7. Ya para este momento estimo que ya debemos haber leído cuarta vez el libro de Daniel. Si más o menos lo leemos una vez por semana, una vez cada 2 semanitas, estaremos llegando a la lectura por tercera o cuarta vez del libro de Daniel. Recuerdo que la invitación es a que lo leamos 5 veces, repetidamente, durante el transcurso de este discipulado, para entender un poco mejor el texto. Daniel capítulo 7. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón, que dice en su Biblia, hermano, corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, vamos en el versículo 5, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de eso miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente.
Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén y amén. Muy bien, ahí tenemos la lectura del capítulo 5. Hacemos recuerdo o recuento que Daniel capítulo del 1 al 6 es un libro histórico, pero los capítulos 7 al 12 son capítulos proféticos, proféticos. Listo. Entonces vamos a entrar a estudiar el capítulo 7, vamos a abrir nuestros cuadritos y ustedes me van a ayudar a completar el cuadro. ¿Listos? Entonces, capítulo 7. Épocas. Yo quisiera saber si alguien que anotó en épocas, alguien que quiera voluntariamente participar. Primer año de Belsasar. Primer año de Belsasar. Ok, listo. Primer año de Belsasar. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí?
Ah, ok, ¿Iban a también participar? Mary, puse, amor. sí, también puse 555 antes de Cristo. Ok, ya mi hermana Merly ya cogió la Biblia Thompson y sacó la fecha. Muy bien, eso está muy bien. Eh, ¿Alguien quiere aportar algo más en época? Ok, muy bien. Estamos de acuerdo ahí. El año tercer, perdón, me faltó el capítulo. Eh, Año primero de Belsasar. Listo. Personajes. ¿Quién quiere participar? A ver, voy a abrir así para poderlos ver mejor. Ah, veo dos micrófonos, no sé si están abiertos, los del hermano Juan Pablo y la hermana Claudia, no sé si están abiertos o no. Sí, estaba abierto, pero ya lo cerré. Ah, ok, ok. Listo. Muy bien. Don Julio. En personajes, Belsasar y Daniel. Muy bien. Daniel, Belsasar y Daniel. Muy bien, don Julio. Muchas gracias. Bueno, ¿Alguien quiere participar con más personajes? Para los que se acaban de conectar, estamos estudiando hoy Daniel capítulo 7. Ay, ya casi les di la copia ahí. Estamos mirando personajes. Ya dijeron Daniel y ya dijeron Belsasar. ¿Hay más personajes? Pastora Estela abrió el micrófono. Está el hombre, el anciano de Días, los ¿El millares, hombre y quién, perdón? el hombre, luego anciano de Días, Anciano de, el anciano patrón. de Dios. Te estoy escuchando un poquito suave. Te entiendo, pero está un poquito Ya. suave. Sí, es que Sí. se me olvida. Ok. Ahora sí, repítenos, porfa. Está el hombre, el anciano de Días, los millares de millares, los millones de millones, el juez, el hijo del hombre, el espíritu de Daniel, los cuatro reyes, el Altísimo y los santos. Wow, wow, muy bien, muy bien. Eh, el único de pronto que te sobra, el espíritu de Daniel. Ese no sería como tal un personaje, pero todos los demás están perfectos. Muy bien, tenemos Anciano de Días, tenemos Daniel, Belsasar. ¿Alguien tiene algún otro personaje adicional de pronto que quieran agregar? Yo tengo las bestias. Las bestias, ok, las bestias, listo. Entonces aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Las bestias serán animales o serán personajes, ¿no? Entonces, si alguno lo colocó en animales, está bien. Si alguno lo puso en personajes, también está bien. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, en este caso, la hermana Claudia los puso en personajes, aplica muy bien. Listo, yo creo que ahí está bien. Lugares. A ver, ¿quién quiere aportar lugares? Don Julio. Babilonia. Babilonia. Muy bien, muy bien. Babilonia. ¿Alguien quiere agregar otro? Hermana El Merly. lecho, el lecho donde estaba durmiendo Daniel. El lecho, ok. El lecho Y o la el, habitación o la cama, ¿no? El lecho es la cama. Entonces podemos hablar de la cama o de la habitación donde estaba Daniel. Muy bien. Buen punto, ese y no lo había detallado yo. el gran mar, donde se presentó la batalla de los cuatro vientos. El gran mar. Muy bien, muy bien. Mira, ahí tenemos lugares, Babilonia, el gran mar, la habitación o el lecho donde estaba Daniel durmiendo. Eh, saltemos de una vez a objetos. Pueden haber más lugares, si ustedes tienen más lugares, no hay ningún problema, anoten. Si les faltó alguno y alguno de los hermanos mencionó algún lugar que ustedes no tenían,
pues complementan, ¿cierto? Y ahí seguimos construyendo juntos. Si alguno no hizo la tarea, pues aproveche y copie. Copie la época, copie el personaje, aproveche que ya le hicieron la tarea, pero llenemos el cuadrito todos. ¿Listos? Objetos o comida. ¿Quién quiere participar? Pastora. Yo coloqué el hecho ahí en objeto. Otra vez, pastora, si puedes acercarte. Yo coloqué la cama o el lecho en objeto. Carne, costillas, hierro, cuerno, trono, vestido blanco, nieve, lana limpia, llama de fuego, rueda, fuego ardiente, libros, nube, bronce. Wow, muy bien, pastora, muchas gracias. ¿Alguien de pronto quiere agregar algún otro objeto que, o comida que aparezca en el texto? Don Julio. Bueno, yo coloqué, de pronto voy a repetir ahí casi igual. Cabeza, el lecho, mar, bestia, león, águila, corazón, oso, carne, diente, leopardo, hierro, cuernos, ojos, boca, vestido, nieve, lana, libros, cuerno, corazón. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Anoten a los que les haga falta alguno, porque mire que lo interesante de estos capítulos es que aparecen muchas cosas. Entonces, qué interesante. Si alguno, por ejemplo, puso carne, por ejemplo, por ahí ahorita dijeron carne, y de pronto lo pusieron, qué sé yo, bueno, carne no aplicaría. El caso, el caso es que si de pronto tú colocas algún objeto o alguna palabra en otra casilla, por ejemplo, en lugar, y alguno lo puso en objeto y el otro lo puso en lugar, por ejemplo, las bestias, por ejemplo, el oso, el caso del oso. De pronto alguno lo puso en personajes, el oso es un personaje, es válido. Otro de pronto lo colocó en la columna de animales, es válido. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? A que esto no es una camisa de fuerza que tiene que estar aquí o tiene que estar allí, sino es como una herramienta de aprendizaje, este cuadrito. Muy bien, ¿algún otro objeto o comida que alguien quiera complementar, alguno adicional? Pasemos a animales o plantas. ¿Alguno quiere agregar algún animal o planta aparte de los que ya han mencionado? Pastora. Yo tengo las cuatro bestias, el león, el águila, la segunda bestia, el oso, el leopardo, el ave y la cuarta bestia. Ok, ok, gracias, pastora. Esa es mi Pastor esposa, esa es mi esposa. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Alguien quiere agregar alguna planta o animal? Muy bien, pasamos a palabras desconocidas. Algunas palabras desconocidas, por ahí ya sé cuándo Yo me van quiero a decir, decir, no las he buscado. yo quiero decir ¿Sí? una, la escribí y la investigué, porque me pareció extraña y no, después de tantas veces que he leído Daniel y no la había pues como determinado. En Yesta, En Yesta. en el versículo 4. A ver, miremos todos allá, versículo 4, dice, y fue levantada del suelo y se puso en Yesta. ¿Y qué averiguaste? Dice que está verticalmente derecho, o sea que lo puso Derecho. recto, lo levantó y lo puso derecho. Ok, entonces mire que fácilmente podemos entender que el león estaba en cuatro patas y va a obtener una posición recta o derecha, como la de un ser humano. Que eso sería lo que significaría ahí la palabra endiesta. Muy bien, hermana, gracias. Qué bueno. Qué chévere que puedan buscar anotar palabras desconocidas y buscar su significado. Buenísimo. Esa es la intención. Ustedes vayan mucho más adelante. ¿Alguien, palabras desconocidas? Don Julio me había parecido ver que iba a decir alguna o... Tenía la misma y también había buscado el significado. Ok, y en su significado, ¿qué decía, don Julio? Igualmente, de la misma forma, verticalmente derecho.
Ah, ok, ok. Listo, buscaron en el mismo diccionario. Exacto. En el mismo Mr. Excelente. Google. Ahí fue, ahí fue. Muy bien. ¿Alguna otra palabra desconocida? Puse también en palabras desconocidas, hollar. eh, Hollar. hollar. Y significa es pisar dejando señal de la pisada, como dejando huella. Y también significaba comprimir algo con los pies. Muy bien, muy bien. Algo que me gusta, no lo conocía dentro de la definición que mencionas. Hollar básicamente sí es el hecho de pisotear, pero me llama la atención que dentro de la definición dices que se pisa y que deja la marca. Entonces eso es muy chévere porque cuando después uno lee, por ejemplo, un versículo cuando dice, por ejemplo, Jesús, y les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, entonces mire cómo la interpretación puede crecer desde una definición. No es solamente que la pisemos, sino que pisamos y dejamos marca. Eso está interesante. Gracias. Gracias, amor. ¿Alguna otra palabra desconocida? Profesora Estela. Prevaricación. 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 Yo sí no busqué no tuve tiempo de buscar el significado. Ok, ok, no hay ningún problema, pastora. Pero está muy bien que hayas hecho la tarea de anotar. A ver, voy a buscar acá, prevaricar. A ver si lo encuentro. Mientras que lo busco, ¿alguna otra palabra? Y también pueden ayudarme a buscar si alguno quiere ir buscando la definición. Que yo lo voy a buscar en el diccionario bíblico a ver si hay algún significado específico de Yo prevaricar. había ¿Alguna? buscado esa, pero en el capítulo 8, y lo que encontré es dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. Otra vez, ¿esa fue qué? ¿La definición de prevaricar? Pues si yo busqué prevaricación y dice dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. ¿A sabiendas de qué? De la injusticia. De su injusticia. Ah, perfecto, perfecto. Prevaricación. Ok, Y también estamos hablando de... desviarse del camino. Ok, qué bueno. Qué bueno. Mire cómo va agregando el significado de prevaricar. Entonces estamos hablando de una acción ejecutiva, ¿sí? De alto mando que va en contra conscientemente de de la justicia. Es una acción arbitraria que va en contra de la justicia. Eso es prevaricación. En el caso bíblico podemos hablar de la justicia divina, por ejemplo, la justicia de Dios, resoluciones o dictámenes que van en contra de los principios del reino, por ejemplo, de los principios de Cristo. Eso tendría una connotación con prevaricar. Muy bien. Bueno, última palabra. Don Julio, prendió un micrófono. No, es que Ah, me ya, ha ya. quedado abierto. No. Ah, bueno, tranquilo, don Julio. La pastora también le iba a preguntar que tenía el micrófono abierto, pero también ya lo cerró. Listo, muy bien. Es que también encontré lo que era la prevaricación asoladora, pero entonces es simplemente esta resolución arbitraria destructiva, en una palabra, la injusticia trae pues destrucción. Ok, muchas gracias, pastora. Muy bien, miren, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Me encanta que estén haciendo la tarea juiciosos y nos vamos de una vez a leer capítulo 8, libro 8, capítulo 8 de Daniel. Si no hicieron el cuadrito del capítulo 8, tranquilos, no hay problema, no hay problema, queda de tarea. Si alguno lo hizo, ahorita participa. Lo que pasa es que voy a enseñar hoy capítulo 7 y capítulo 8 en conjunto. ¿Listo? Estos dos van muy ligados. Entonces, por eso paso de una vez a leer capítulo 8 de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de la... Voy a hacer alguna recomendación antes de continuar. Si tienen su cuadernito ahí, pueden anotar una palabrita mientras vamos leyendo. No necesitan anotarla sola, de pronto una
Y ahorita pueden participar con esa que anoten para los que de pronto no han hecho el cuadro del capítulo 8. ¿Listo? Los invito a que hagan ese ejercicio para que participemos todos. Voy en el versículo 2. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vamos en el verso 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia,
y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Amén y amén. Bueno, yo quiero antes de preguntar del cuadrito que me levanten la mano los que ya tienen hecho el cuadro del capítulo 8. Yo, 1, 2, 3 manos. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Especialmente estos capítulos proféticos, que son un poquito complicados, no quiero correr, ¿sí? Quiero que los vayamos despacio y yo quiero que ustedes los estudien. Entonces, no vamos a, voy a explicar, sí, por si el tiempo me da, voy a explicar los 2 capítulos hoy, pero no voy a mirar el cuadro del capítulo 8. ¿Listo? Eso la idea es que lo dejemos de tarea para que lo puedan hacer con calma los que no lo han hecho y lo tengan resuelto. ¿Listo? Yo no necesito que el cuadro esté resuelto siempre antes de cuando voy a dar la lección. ¿Sí? Hoy podemos cambiarlo. Doy la lección y después de dar la lección, ustedes llenan su cuadrito. ¿Listo? ¿Me hago entender? Entonces vamos a entrar a estudiar capítulo 7. Aquí yo tenía este cuadrito básico del capítulo 7. Ustedes agregaron una cantidad de información impresionante, buenísima. Está mucho más completo sus cuadros que el mío. Eso está muy bien, que superen al maestro. Entonces, dejo este cuadrito panorámico general para iniciar la enseñanza del capítulo 7. Capítulo 7, época. Efectivamente, es el año, me falta anotarlo ahí, el primer año de Belsasar. Entonces, la fecha, como bien lo investigó mi esposa, pueden colocar año 555 antes de Cristo. ¿Listos? La otra forma que lo pueden hacer es colocar siglo 6 antes de Cristo. ¿Para qué? Esta es una forma de redondear la fecha, porque sé que a algunos de pronto se nos dificulta memorizarnos el año 538, 500, así específico, ¿cierto? Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que especialmente se enfoquen y que en su cabeza quede grabado que el libro de Daniel fue escrito en el siglo 6 antes de Cristo. Eso es lo que más me interesa. ¿Listos? Porque el dato específico del año, ese cambia un poquito, Según algunos historiadores, por ejemplo, este capítulo 7 dice que es año 555, pero otros historiadores dicen que no, es año 553. Entonces, por eso, por ejemplo, en el caso de Merly, que miró la fecha en la Biblia Thompson, ella puede ver ahí que dice 555 antes de Cristo y tiene un interrogante al lado de la fecha. Todos pueden hacer eso. Todas las fechas que hemos puesto de Daniel pueden colocar al lado del año un interrogante. ¿Qué quiere decir el interrogante? Que la fecha es aproximada. Es aproximada. ¿Listo? Entonces uno pone un interrogante y listo. Entonces, para aprender, siglo 6 antes de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque hay personas, hay teólogos que dicen que no, que el libro de Daniel no lo escribió Daniel, sino que lo escribió otras personas muchos siglos después.
dicen que lo escribieron por allá en el siglo I, siglo II antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante para mí que ustedes recuerden que el libro de Daniel sí fue escrito por Daniel y fue escrito en el siglo VI antes de Cristo aproximadamente. No estoy diciendo que los otros teólogos estén mal, ¿no? Cada uno tiene su justificación, pero para nuestro discipulado hoy no entra el explicar la justificación del uno o del otro. Yo soy personalmente de un pensamiento conservador en el que creo fielmente que el libro de Daniel fue escrito por el profeta Daniel, como lo vamos a ver a continuación. Dice en la Biblia que este capítulo 7 es una visión que Daniel recibe en el año primero de Belsasar. Entonces aquí voy a hacer una pregunta. ¿Alguien se acuerda quién fue Belsasar? Hermana Adriana, dime. El hijo de Nabucodonosor. ¿Te acuerdas? Ok, muy bien. Descendiente de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Algún otro dato que se acuerden de él? Voy a darles una pista. Él fue, ¿qué? ¿El último o el penúltimo o el antepenúltimo rey de Babilonia? A ver, ¿quién se acuerda? Hermana Adriana, no. ¿Alguien se acuerda? Les voy a dar pista para que si quieren ir a sus apuntes. Él lo vimos en el capítulo 5, cuando estudiamos la escritura en la pared, que dice que el rey Belsasar ya había hecho un gran banquete. ¿Se acuerdan qué le pasó a él? Creería que fue el último porque después llegó el rey Darío, ¿no? Muy cerca, pero la respuesta es correcta. Belsasar fue el último rey de Babilonia. El último rey de Babilonia. Esto es importante entenderlo para la visión que Daniel recibe. Entonces, ¿qué sucede? Daniel está en un tiempo, ya es un tiempo adulto, él ya está casi anciano en estos momentos cuando recibe esta visión. Dice que fue en el primer año de Belsasar. Entonces recordemos que Daniel le sirvió a Nabucodonosor, era la mano derecha de Nabucodonosor, pero con Belsasar no. Belsasar no le interesaba a Daniel. Entonces, interesantemente, Daniel en estos momentos está desocupado, está un poco desocupado. Ya el rey casi no lo manda a llamar. Entonces, este tiempo nos empieza a dar un contexto de la visión de Daniel. Daniel está medio desocupado, pero en su desocupado se estima que probablemente él en estos tiempos esté pensando en el sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan por allá en el capítulo 2? Que vimos que Nabucodonosor tuvo un sueño en el cual una cabeza era de oro y el frente era de plata, creo que era, y el abdomen era de bronce y las piernas eran de hierro, ¿se acuerdan? Y que los pies eran de hierro mezclados con barro cocido. Y en ese tiempo se había enseñado la revelación que Dios le da a Daniel, es que le habla de 4 reinos. Y eso lo estudiamos ya, ¿cierto? A ver, esto es un poquito de repaso antes de hablar de la visión, porque tiene relación. Por allá en Daniel capítulo 2, pueden devolverse a sus apuntes. ¿Quién me puede decir cuáles fueron los 4 reinos que Dios le mostró a Nabucodonosor en su sueño, que representaba cada parte de la estatua? La cabeza de oro, ¿qué representaba? Vamos ahí. ¿Quién me dice qué representaba la cabeza en el sueño de Nabucodonosor? La cabeza de Sonia. oro, creo que era él mismo, o sea, el reinado de él. Muy bien. Entonces era el mismo, era el reinado de Babilonia. Ese era, del imperio babilónico. Aquí vamos a hablar de imperios. ¿Listos? El pecho, ¿qué representaba? Mana Imperio Luisa. Medo-Persa. El imperio medo-persa. Muy bien.
El abdomen de bronce, ¿qué representaba? ¿Quién quiere participar? El imperio griego. El imperio griego, muy bien. Y ahí también pueden ir tomando sus apuntes los demás, ¿cierto? Eso fue lo que estudiamos cuando leímos Daniel capítulo 2, que Nabucodonosor tiene un sueño y dice, necesito que me interpreten el sueño. Y los astrólogos le dicen, cuéntenos el sueño. Y él dice, no, no les voy a contar nada, ¿se acuerdan? Y que manda a matar a todos los sabios. De ese sueño es del que estamos hablando en este momento. Listo, el abdomen de bronce. Después dice que las piernas eran de hierro. A ver, ¿quién se acuerda qué representaban las piernas de hierro? Imperio Romano. Analicen. Imperio Romano. Muy bien, muy bien. Entonces, y el sueño finalizaba diciendo que los pies tenían hierro y barro cocido. ¿Y se acuerdan cuántos dedos habla que tenía la estatua? ¿Cuántos deditos tenían? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que tenían? ¿Cuántos dedos creen que tenía la estatua? A ver, por intuición, por lógica. ¿Cuántos dedos tendría una estatua con forma humana? 5. No, pero eran dos. Pues los 10 dedos, supongo, de los dos pies. Exacto, 5 y 5. Muy bien. 10 deditos. 10 deditos. Y todo eso hacía parte del Imperio Romano. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de hoy? Mucho tiene que ver. Dios le mostró a Nabucodonosor lo que iba a suceder después de su reino. 4 reinos sucederían. Ahora, en Daniel capítulo 7, no es Nabucodonosor el que se está preguntando qué va a pasar con su reino. A ver, recordemos, en Daniel capítulo 2, Nabucodonosor estaba mirando la grandeza de su reino y dijo, ¿y ahora qué va a pasar de aquí a mañana? Y entonces Dios le da un sueño. Pero ahora en el capítulo 7 es Daniel el que está pensando en lo siguiente. Presten mucha atención para que vean la conexión. Daniel se está preguntando, Daniel era judío y como judío, él sabía que las escrituras y los profetas habían hablado de que vendría un Mesías, ¿sí? Eso lo ve uno cuando estudia Isaías, cuando estudia el profeta Jeremías, todos estos profetas ya habían pasado, ya habían escrito. Daniel conocía esas profecías y sabía que iba a venir un Mesías príncipe, que iba a traer el reino de Israel, iba a restituir el reino de Israel, iba a traer un gobierno nuevo sobre todos los enemigos de Israel. Entonces Daniel probablemente se está preguntando, bueno, si van a venir 4 reinos, entonces, ¿qué pasa con el reino del Mesías? ¿Sí? En eso está pensando Daniel probablemente. Uy, si va a venir el reino de Nabucodonosor y luego va a venir un segundo reino y luego un tercer reino y luego un cuarto reino. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿El Mesías qué? Entonces, probablemente él se está cuestionando eso cuando Dios le trae una visión para responderle a Daniel sobre los reinos, 4 reinos que se profetizan, pero en el capítulo 7 la visión va a hablar de estos 4 reinos, pero el énfasis especial de la visión va a ser el Mesías. Esta es la diferencia de la visión de las 4 bestias con lo que Dios le reveló a Nabucodonosor. Porque la revelación para Daniel era superior, porque ya no era simplemente hablando de los reinos de este mundo. Ahora Dios le va a hablar del reino eterno, el reino del Hijo de David. Entonces, este es el contexto del cual Daniel recibe esta visión. Entonces, acá tenemos la segunda parte de Daniel, capítulo 7 al 12, que es lo que estamos entrando a estudiar. Ahí en su pantalla pueden ver, acá voy a mostrarles un poquito.
para que puedan ver un poquito, para que empiecen a tener un poco la gráfica de lo que son las 4 bestias, lo que acabamos de leer en Daniel capítulo 7, ¿sí? 4, aquí tenemos a Daniel acostado, soñando, y dice que tenía una visión y 4 bestias, y la primera bestia era un león con alas de águila. Ahí está más o menos la idea. La segunda visión, un oso con 3 costillas en su jeta. Una tercera bestia, que era una pantera, o ahí habla acerca de un leopardo, con 4 alas, ¿sí? Con 4 alas. Con 4 alas y 4 cabezas. Aquí está más o menos la figura. Y la cuarta bestia dice que era terrorífica y que no se comparaba con nada a las anteriores. Listo. Ahí más o menos un poquito para que vayan teniendo un panorama. Más adelante vamos a detallar cada una. Y en el capítulo 8, que también lo leímos, lo alcanzamos a leer, habla acerca de una otra visión que tiene Daniel, que es diferente. En esta Daniel ve a no quiero equivocarme del animal, un carnero, que es este blanquito que ustedes pueden ver en la derecha, ¿sí? Que tenía 2 cuernos, entonces mire que es el típico carnero que uno conoce con sus 2 cuernitos, pero también en esa visión se aparece después un macho cabrío, que es el de la izquierda, el que se ve oscuro, con un cuerno grande. Ahí está la visión del capítulo 7 y esta es la del capítulo 8. ¿Listos? Todo esto es a modo para que puedan ir empapándose un poquito, porque vamos a ir despacito, despacito, porque quiero que aprendamos muy bien este tema. Todavía no les voy a hablar de los animales, apenas estamos entrando introductoriamente en este capítulo 7. Aquí algunas anotaciones para que si quieren las apunten. Del capítulo 7 al capítulo 12 encontramos visiones y profecías acerca de cómo Dios cambia el panorama de la historia. Entonces, antes de entender las visiones, yo quiero que entendamos el propósito de las visiones. ¿Listos? Porque es que si no entendemos el propósito, pues no nos sirve de nada entender por qué el león tenía alas y por qué el oso tenía costillas en la jeta, ¿sí? Lo que nos debe interesar acá principalmente es entender que Dios está mostrando cómo Dios mismo en su soberanía cambia el panorama de la historia. ¿Cómo lo va a cambiar? Otra anotación importante para estudiar estos capítulos es que del capítulo 7 al 12 hay un lenguaje figurado misterioso. Eso es importante que lo anote. Tiene un lenguaje figurado misterioso. Esto es importante para mí que lo entiendan. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo, hermanos, yo no estoy de acuerdo con los predicadores que cuando explican Daniel dicen, es que esto significa esto y esto y esto y el cuerno es esto, ¿sí? Porque tenemos que entender que es misterioso el tema. Las visiones tienen algunas cosas claras que se pueden interpretar, pero hay algunas que son no fáciles de entender. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a ser responsables con el estudio de Daniel. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que voy a enseñar es lo que la mayoría de eruditos y teólogos confirman que quiere interpretar o que quiere dar a entender el libro de Daniel. Pero la gran verdad es que nadie tiene la última palabra de la revelación de Daniel. Yo quiero que esto lo lleves porque esto no lo vas a escuchar. Yo no lo he escuchado en ningún lado y quiero dejarlo muy claro, ¿sí?
¿Por qué lo digo? Porque yo, por ejemplo, pienso cuando Jesús iba a venir, cada uno tenía una idea de cómo era el Mesías, y el Mesías va a ser un rey así imponente, y el otro se imaginaba a un Mesías poderoso, y cuando llegó Jesús, habían cosas que no las podían entender, porque se las habían imaginado de una forma, pero Jesús mostró que era otra forma. Desde esa misma perspectiva, yo quiero que estudien y estudiemos Daniel. Y cuando estudien Apocalipsis, también lo hagan así, ¿sí? Diciendo, Señor, muéstranos lo importante, lo que quieres tú enseñarnos. Y lo que no esté claro, Padre, pues confiamos en ti, que en su momento tú lo revelarás. Y listo. Y si nos vamos así, hermanos, vamos a disfrutar estudiar estas profecías y estas visiones. ¿Listos? Eso es muy importante. Y una tercer aporte es, y se relaciona con lo que acabo de decir, es que las interpretaciones de los detalles no siempre es clara. No siempre es clara. Entonces, con eso clara, con estas tres sugerencias a modo de introducción, podemos explicar lo que Daniel quiere decir. Los teólogos y los eruditos tienen cosas en las que están de acuerdo, es las opiniones y diferencias, ¿sí? Algunos, por ejemplo, dicen, no, esto significa Roma. Otros dicen, no, esto no significa Roma, este animal representa, es las Naciones Unidas. Otro dice, no, este no representa las Naciones Unidas, sino que representa el poder que hay en Roma, ¿sí? Entonces, hay diferentes posturas en la interpretación, pero yo les comparto aquí dos en las que están en consenso todos los eruditos. Y la primer consenso es que todas las profecías de Daniel hablan sobre sucesos futuros de la historia, sagrada y secular. ¿Listos? Ahí les voy a dar tiempo para que puedan anotar. Son profecías sobre sucesos futuros de la historia sagrada y secular. En eso están de acuerdo todos los eruditos. Y el segundo consenso es que las visiones hablan del triunfo final del reino de Dios sobre el mal. Las visiones del triunfo final del reino de Dios sobre el mal. ¿Qué quiere decir eso? El triunfo sobre el diablo, sobre los poderes satánicos y sobre este mundo. Eso es lo que son los dos puntos en los que están de acuerdo. Que si hay que los 10 cuernos son 10 reyes. Ay, bueno, puede interpretarse así o puede ser que no se interprete así, ¿sí? Y es válido. Entonces aquí tenemos que aprender a ser flexibles. Esto nos tiene que enseñar a que no siempre lo que nosotros decimos es la verdad, ¿sí? Sino que estamos aprendiendo, estamos estudiando y que tenemos que ser juiciosos estudiando la escritura, pues para que entre más estudiemos, más aprendamos. Amén. Listo. Ahora, otras anotaciones para que puedan ir escribiendo allí. Algunas anotaciones importantes. El sueño de Nabucodonosor y el reino del Mesías. Entonces, aquí, esto es simplemente la mención de lo que les acabé de explicar anteriormente, que el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 tiene una relación con la visión en el capítulo 7 y aquí tenemos un énfasis sobre el reino del Mesías. Otra anotación importante es que esta visión la tiene Daniel en el tiempo de Belsasar. ¿Por qué eso es importante? Porque aquí estamos hablando de que es casi el final del primer reino. O sea, está a punto de acabarse el primer reino. Todavía nadie sabe que Babilonia va a caer. Pero antecitos de que caiga, es que Dios le da esta visión a Daniel. Porque recordemos que Belsasar, cuando ve la visión en la escritura en la pared, cae muerto esa noche. Y es el último rey y ya van a venir los medos y los persas a conquistar Babilonia. Ahora sí, entramos a Daniel capítulo 7. Dice que en el versículo 1
Ahí vemos que dice, habla del año de Belsasar, habla que Daniel tuvo sueños, que estaba en su lecho, que tenía tiempo porque escribió el sueño, ¿cierto? Ya habíamos hablado que estaba más desocupado en este tiempo del reinado de Belsasar. Y por eso yo creo firmemente que Daniel sí lo escribió Daniel. Y dice en el versículo 2, aquí ya vamos a empezar a entrar en la visión de Daniel. Dice, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces, antes de entrar a explicar, quiero que nos lo imaginemos. Voy a contar un poquito la historia en palabras mías para que podamos imaginar lo que leímos en capítulo 7, ¿cierto? Daniel tiene una visión impresionante. Y la visión dice que él estaba mirando y ve 4 vientos del cielo, ¿sí? Cuando habla de los 4 vientos, ¿qué quiere decir eso? Es una visión como un tornado, ¿sí? Cuando el viento sopla en un sentido, que es casi siempre como sopla, uno siente que el viento le llega por un lado, ¿cierto? Así es el viento en un sentido. Pero cuando 2 vientos se cruzan, ustedes se dan cuenta que se empieza a armar como un tipo de remolinos. Por ahí uno ve en la calle que cuando 2 vientos, como que se pequeños remolinos, pero no son tan grandes. Cuando se cruzan 3 vientos, el remolino se hace más potente. Pero cuando habla de los 4 vientos, estamos hablando de los 4 extremos de la Tierra. Entonces está hablando de que toda la Tierra va a ser afectada. Y lo que Daniel ve, aquí cuando habla de que ve los 4 vientos del cielo combatían, está hablando de un tremendo huracán lo que él está viendo. Y este huracán dice allí que combatían en el gran mar. Eso quiere decir que Daniel está viendo un mar grande y de una vez les digo que qué mar es. En el contexto de Daniel, el gran mar es el mar Mediterráneo. ¿Listo? Ese es el mar Mediterráneo, es el que se le titula en los tiempos de Daniel, en el tiempo de los babilonios, como el mar Mediterráneo, se le llama el gran mar. ¿Listos? Entonces Daniel lo que está en su visión viendo, está viendo el mar Mediterráneo y del mar Mediterráneo ve cómo los 4 vientos forman un tornado. Eso es lo que él está viendo. Entonces, de ese viento y de ese mar, entonces dice que en el verso 3, que 4 bestias grandes diferentes subían del mar. O sea, del mar empezaban a ascender 4 bestias. Y dice que la primera bestia era con un león, entonces imagínense un león con 2 alas de águila. ¿Sí? Ahorita lo vieron en el dibujo, pero para que lo puedan ir memorizando casi. Entonces sale una primer bestia, un león con alas de águila. Luego dice, pero algo interesante de este es que dice, bueno, ahorita le doy los detalles. Después de este sale un oso, y sale un oso con 3 huesos en la cabeza, en la jeta. Luego sale un leopardo con 4 cabezas, imagínense 4 cabezas de leopardo y 4 alas. Y finalmente sale una bestia terrorífica. Algunos la pintan como un dragón grandote, especifica que tenía 10 cuernos. Entonces, usted imagíneselo como quiera. Algunos se lo imaginan como un dragón así terrorífico. Otros se lo imaginan como un dinosaurio horripilante. ¿Sí? Otros se lo imaginan como una serpiente. Bueno, usted imagíneselo como quiera, pero era feo, bien feo. ¿Listo? Era bien feo y no se parecía en nada a los otros animales. O sea, eso quiere decir que no se podía comparar ni con una serpiente, ni con un dragón, ni con un dinosaurio, con nada de lo que existía. Era algo terrorífico. Esa es la visión que tiene Daniel, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que de el viento y el mar? Voy a empezar por ahí explicando qué simboliza el viento que combate y el mar. Entonces, los vientos simbolizan agitación pública. Eso es lo que significan los vientos. Entonces, ¿cómo hacía agitación pública? Agitación pública es, los vientos es, por ejemplo, la Biblia dice que en estos tiempos muchos van a ser movidos por cualquier viento de doctrina. Entonces, ¿qué quiere decir los vientos? Los vientos el viento es un elemento que mueve,
mueve las hojas, mueve las casas. Entonces lo que aquí está hablando es que esas agitaciones públicas que hay, que mueven masas, ¿sí? Como esas ideologías que surgen, esos pensamientos, esos medios de comunicación, esas noticias, todo eso es a lo que se refiere con los vientos. Los vientos simbolizan la agitación pública, toda esa presión social que afecta los pensamientos de los jóvenes, de los hombres. Yo puedo decir, yo soy libre, pero yo tengo una serie de tendencias por mi cultura. Entonces, toda esa afectación pública es a lo que se está refiriendo allí los vientos. Y el mar, lo que habla el mar, está hablando de multitudes de personas. Entonces los voy a invitar a que me ayuden a ubicar dos versículos. Uno, por favor, Isaías 57:20. Voy a pedirle, ¿quién me colabora? Bueno, uno que me colabore con Isaías 57:20 y otra persona que me ayude con Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y versículo 15. Y acá les comparto la pantalla para que los que están tomando apuntes puedan anotar. Isaías 57:20. ¿Quién me quiere colaborar con Isaías 50? Don Julio. Eh, Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y tus aguas arrojan cieno y lodo. Muy bien, don Julio, muchas gracias. Ahí está hablando de gentes. Y Apocalipsis 17, versículo 1 y versículo 15, hermana Luisa. Amén, pastor. Dice, Alejandro, amén. pero entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha... el 15. Dice, me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devolverán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hasta ahí. Muchas gracias, Alejo. Entonces, mira, hermanos, que aquí la Biblia nos está confirmando que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, aquí estamos hablando que de las mismas naciones es que van a surgir estas 4 bestias. Y lo último para terminar hoy, y ahí paramos, es que en el versículo de capítulo 7, versículo 2, entonces me habla de los vientos en el cielo, el combate en el gran mar y 4 bestias grandes. Entonces, esa es la última anotación para que ustedes sigan ahí leyendo y continuar el próximo jueves. ¿Por qué bestias? Entonces, ¿por qué son bestias? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las 4 están representadas con animales, con figuras, con objetos relacionados a animales. Efectivamente, estos 4 bestias representan 4 reinos y son los mismos 4 reinos que se explicaron en el sueño de Nabucodonosor. Son los mismos 4 reinos. Pero aquí, ¿por qué se representan como bestias? La bestia tiene 2 características. Las bestias son salvajes y las bestias son destructivas. Esas son las características del león, del oso, del leopardo, ¿sí? Son salvajes
y son destructivos. Son las dos características de una bestia. Entonces, cuando nosotros escuchamos el término bestia, pensamos automáticamente por allá en el anticristo, ¿no? La gran bestia. Pero no. No hemos pensado por qué le llaman la bestia. ¿Sí? ¿Por qué al anticristo le llaman la bestia? Entonces, mire, antes de hablar del anticristo, vamos a entender por qué significa, de por qué aquí en Daniel 7, versículo 3, no los llama 4 animales, los llama 4 bestias, porque son 4 imperios y estos 4 imperios se caracterizan por ser salvajes y ser destructivos. Así que aquí la Biblia nos enseña que lamentablemente todos los reinos del mundo, todos se caracterizan por ser salvajes y destructivos. En especial estos 4 imperios, el imperio de Babilonia, el imperio de los medos y los persas, el imperio griego y el imperio romano. ¿Sí? Los mismos 4 de Nabucodonosor son aquí las 4 bestias. Pero no solamente estas 4 imperios son bestias. Si miramos cada país, los países se caracterizan por presidentes y por líderes que lo único que les interesa es adquisiciones económicas, intereses personales, ¿sí? A costa del salvajismo y a costa de la destrucción de otros. Esa es la realidad. Que hay algunos gobernantes que van a ser peores que otros, bueno, eso es diferente, ¿sí? Que hay un gobernante que va a ser más terrible que otro, bueno, pero todos, salvo alguno que sea un líder de Dios, puesto por Dios, con temor de Dios en su corazón, que gobierne con justicia, del resto, hermanos, los líderes de imperios y de reinos se caracterizan por eso, por salvajismo y por destrucción. Y si no, miremos hoy en día nuestras grandes potencias mundiales. Salvajismo y destrucción. Eso es lo que uno ve, ¿sí? Y no voy a entrar a hablar por nombres de países, pero esa es la característica de los líderes. Y por eso en la visión de Daniel habla de 4 bestias, porque estos 4 gobiernos o reinos o imperios se van a caracterizar por el salvajismo, como lo haría un león. Un león es salvaje y destruye, come la presa. ¿Qué hace un oso? Es salvaje y destruye la presa. ¿Qué hace un leopardo? Un leopardo es un animal salvaje y destruye la presa. Entonces, ese es el simbolismo de bestia. De una vez le doy un abrebocas. No vamos a estudiar sobre el anticristo mucho porque eso lo estudiamos más en Apocalipsis, pero ¿por qué a la gran bestia, la que se le llamará el anticristo, por qué se le llama la bestia? Por lo menos, 2 razones. Porque va a ser una persona salvaje y destructora. Bien. Eso es básicamente con lo que cierro por ahora. Apenas vamos versículo 2, versículo 3 de Daniel capítulo 7. Aquí paramos. Los invito a que sigan leyendo, vuelvan y lean estos capítulos. Los que no lo han leído, léanlos. Los que ya los leyeron, vuélvanlos a leer. ¿Listo? Y llenen cuadrito del capítulo 7, del capítulo 8. ¿Listos? Y si pueden ir avanzando a los que ya hicieron, ir avanzando hacia el capítulo 9, genial. Avancen lo que más puedan. ¿Listo, familia? Entonces, con esto aquí nos detenemos. Sí, acá nos detenemos. Y dentro de 8 días vamos a entrar a describir las características de cada una de estas 4 bestias. Familia, siendo las 8:16, voy a dejar por terminar.